Saludos cordiales, amigas y amigos de Gamavisión. Me encuentro junto a Lisandro Ganuza. Él es abogado argentino, experto en zonas francas. Precisamente la creación de zonas francas es una de las propuestas del proyecto de ley de urgencia económica enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Queremos iniciar este diálogo informativo primero preguntándole a Lisandro qué lo trae de visita por Ecuador. Bienvenido a nuestro país. Es su primera vez acá en tierra ecuatoriana. ¿Qué tal, Anaís? Buenas tardes. Es mi primera vez, vengo interesado en ver todo el proceso. Yo soy parte de un grupo que es de origen argentino, que tiene puertos y zonas francas, que hoy se ha extendido, o sea, que empezó como un grupo en la hidrovía, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, hoy se ha extendido a Europa, y Puerto de Cádiz, Puerto de Barcelona, Rotterdam. Y en esto estamos viendo el proceso de zonas francas, y la verdad que es venir a conversar con gente conocida, con gente amiga que uno ha conocido en estos años, para ver bien las implicancias, más allá de lo que hemos podido analizar del régimen, porque creemos que se percibe que esto es una cuestión mucho a veces de sensaciones. Una situación que es no positiva hoy puede cambiar a partir de motivaciones que puede tener, y vemos sensaciones positivas en Ecuador como para poder analizar el régimen de zonas francas, para poder integrarlo a las distintas cadenas de logística y valor que tiene el grupo. Entonces creo que es un proceso muy interesante. Y precisamente queremos conocer qué son las zonas francas. Mira, para que la gente lo entienda, porque si vamos a ponernos a hablar de temas técnicos, por ahí son aburridos, la realidad es que son eslabones en las cadenas globales de valor y logística, de producción y de logística. Esas son las zonas francas. Vos cuando analizás el régimen de zonas francas, que ha sido exitoso en Latinoamérica, tenés que ver lo que es a nivel internacional, porque a veces parece que las zonas francas no fueran tan importantes, o es algo que hay que ver cómo las posicionamos. En el mundo hay más de 5.400 zonas francas. El 75% está en Asia, especialmente en Asia-Pacífico, 2.500 de ellas están en China. Yo te cuento un caso. China era uno de los países más pobres del mundo. En el año 79 toma una decisión de integrarse al mundo, de desarrollar tecnología, desarrollar recursos humanos, de poder generar una economía integrada al mundo, manteniendo su mercado interno. Esas decisiones fueron las primeras 4 zonas francas que hace China. Hoy tiene más de 2.500 zonas francas y el 19% del PIB mundial. Creo que es un camino que podemos recorrer todos los países de Latinoamérica, y creo que Ecuador llega en un buen momento para poder tener una ley de zonas francas moderna, robusta, transparente, que sea segura. Creo que es un gran momento. Aterrizando un poco a Ecuador, ¿cuáles serían los beneficios al crearse estas zonas francas y también cómo funcionarían? Mira, las zonas francas son ventanas, pensar en el modelo este que te decía de China, son ventanas donde vos lo que vas a hacer es producir o agregar valor o prestar servicios, y básicamente pensando de comercio exterior focalizado en la exportación para poder aumentar la integración al mundo. Ecuador tiene una serie de productos que son base, como podés ver todo el tema alimenticio, donde vos podés agregar valor y poder integrarte. Se suman 2 condiciones más que creo que son muy importantes para este momento de Ecuador. La seguridad, las buenas prácticas. Creo que las zonas francas, a diferencia de lo que eran en los 80 y en los 90, que es un poco la concepción que se queda mucha gente, hoy son un concepto de zonas francas seguras, son una herramienta positiva para el desarrollo de los países, y así lo ha reconocido recientemente la OCDE, la Organización Mundial de Aduanas, UNCTAD, y claramente puede ser ese agregado de valor para poder integrar más y mejor a Ecuador al mundo. ¿Sería el mayor beneficiario el sector exportador? Yo creo que es el sector productivo. Mira, en América se han hecho muy buenos trabajos en la región, y por cada dólar exonerado, para que se entienda claramente, en Dominicana se generan 7 dólares de todo el proceso de lo que se vuelca al sector productivo. Son 7 dólares, en Uruguay son 6, en Costa Rica son 5, en Colombia son 3 dólares. O sea, hay un proceso de reingreso. No es solamente el sector exportador, sino que es toda la cadena de valor que se genera, el pequeño productor al gran exportador. ¿Y cómo se trabajaría ahí con incentivos, lo que está proponiendo precisamente el presidente Noboa? Hay un concepto que se ha hablado mucho, que es el nearshoring, esto de
A ver, hay una crisis de oferta durante ese primer trimestre de la pandemia del COVID, en el año 2020, donde se cierran los puertos de China, hay un problema y falta producción. Eso hace que grandes empresas o producción de Estados Unidos, Canadá y después Europa piensen en mover a América Latina por una cuestión de cercanías, usos horarios, cultura económica y social similar, y en eso se estima que son entre 70 y 80 mil millones de dólares. ¿Qué hicieron la mayoría de los países de la región? Actualizaron, mejoraron, modernizaron sus regímenes de zona franca para atraer inversiones. Ecuador, podemos pensar que se está poniendo en ese esquema, a esa altura, para poder atraer esas inversiones, pero además se suma un componente que es muy actual, que es el impuesto mínimo global. Y eso creo que el posicionamiento que da Ecuador, bajando durante unos años a 0 y después al 15%, que queda dentro de lo que va a significar el impuesto mínimo global, creo que le da un posicionamiento muy grande para atraer grandes inversiones. ¿Dónde deberían establecerse estas zonas francas? Mira, eso es una definición. Creo que una de las cosas buenas por lo cual uno se interesa, una de las cosas positivas que abre claramente al sector privado. Las zonas francas no es una dinámica que vos decís, te doy una zona franca y lo desarrollás. Las zonas francas deben estar en cercanía donde está la producción para poder agregarle valor. Y eso entiendo que serán las distintas regiones. Tiene mucho que ver con la parte del Pacífico, con la parte de puertos. Creo que tenés ahí una dinámica muy especial, pero creo que todo Ecuador puede recibir los beneficios. Finalmente, ¿qué le espera al Ecuador si se llega a crear estas zonas francas? Mirá, a Ecuador le queda... Hay 4 conceptos que uno, a lo largo de todo este tiempo, habilitando zonas francas, trabajando en proyectos grandes, tenés o podés tener muy en cuenta para poder ser exitoso. El primero es la confianza. El segundo es la infraestructura. Creo que es algo muy importante trabajar. La infraestructura no solamente es puertos, aeropuertos, carreteras, sino también puede ser internet, que son autopistas de servicios. Y después tenés finalmente el tema de beneficios. Y el tema de, recursos humanos y beneficios. Creo que teniendo en claro ese concepto, teniendo en claro que hay que generar confianza, creo que el Ecuador llega en un muy buen momento para atraer inversiones. Esto que reitero del impuesto mínimo global, hay dos tipos de inversiones que van a reposicionarse dentro de esta situación. Son los grandes centros de consumo, no somos básicamente América Latina, salvo alguna excepción, y por otro lado donde está la producción. Creo que es un muy buen momento para llegar y poder atraer inversiones. Se podría hablar que 2 puntos favorables sería la generación de empleo y también que crezcan las exportaciones, hablando de toda esta cadena productiva. Mira, la zona franca siglo XXI cumplen 3 conceptos, creo que la ley así lo está entendiendo: generación de empleo, promoción de inversiones, desarrollo de regiones. Todos vamos a estar de acuerdo con eso. Perfecto. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Agradecemos a Lisandro Ganuza, abogado argentino, experto en zonas francas, y a ustedes también por su amable sintonía y, por supuesto, atención.